El impacto de las demencias y la barrera del diagnóstico tiene que ver con que cada vez hay más demencia. En el 2019 con el profesor Nitrini establecíamos que era el 7.1 de cada 100 personas por encima de 65 años de edad podría tener demencia y el 60% podría tener enfermedad de Alzheimer, y hoy día Paulo Caramelli y su grupo ha establecido una revisión sistemática y observen ustedes que la prevalencia es ahora del 9%. No ha habido ningún cambio respecto a que el sexo femenino tiene mayor riesgo, es el doble que las personas masculinas con la posibilidad de tener enfermedad de Alzheimer, y definitivamente tener baja educación o ser iletrado es un riesgo fundamental para desarrollar demencia o enfermedad de Alzheimer. Y observen ustedes que la posibilidad de tener y modificar los factores de riesgo en la India y en la China es igual a todos los países de otras latitudes. Sin embargo, en Latinoamérica, controlar en la edad temprana la baja educación, la obesidad y otros factores potencialmente podrían disminuir el riesgo en el 56%, de tal manera que esto más es un problema de política pública más que de una enfermedad degenerativa cuando nosotros estamos con el paciente enfrente. Definitivamente los factores que influencian mucho sobre cómo no hacemos oportunamente el diagnóstico tiene que ver mucho con el sistema. El profesional médico en la gran mayoría de nuestros países no está preparado para evaluar un paciente con demencia. El estigma principal es parte del envejecimiento. ¿Demencia senil les suena? En mi país se habla en todos los servicios de medicina, ya no en neurología, ya no en psiquiatría, ya no en geriatría, pero todavía es un término utilizado por profesionales de la salud. De tal manera que la falta de detección oportuna, las pruebas cognitivas breves utilizadas de gringos para gringos, utilizadas en latinos viviendo en nuestra región, es el principal problema. De tal manera que no queremos reemplazar la gran contribución de los psicólogos y neuropsicólogos trabajando en el diagnóstico. Lo que queremos es disminuir la gran carga de las 4 o 3 horas especializadas de evaluación neuropsicológica en una evaluación que sugiera que esta persona tiene algún problema cognitivo o que ya tiene demencia. De tal manera que las pruebas cognitivas breves no reemplazan a la evaluación neuropsicológica especializada, pero sí te detectan a algún grupo de pacientes que tienen altas posibilidades de estar clasificados exactamente. Es obvio que algunas pruebas cognitivas te podrían dejar de lado o podrías estar incluyendo personas que no tienen el diagnóstico, pero la posibilidad es mucho menor al 90%, así que las pruebas cognitivas buscan eso. ¿Cuál es el problema de las pruebas cognitivas breves? Es que están influenciadas por la educación. Mi abuelita en los Andes, a esta prueba del MOCA, le dice chancho con cacho, no puede decirle rinoceronte y tampoco puede ser dromedario porque para ella es una llama con joroba. Eso es lo que ha visto en su vida y probablemente pase en otras latitudes. Lo mismo para otros test en donde no empleas dibujo, pero sí que le parece sumamente raro. ¿Cuántos días tiene un año que no sea bisiesto? Eso es una influencia de la educación y no es un problema cognitivo. Definitivamente todos los estudios de prevalencia de demencia, incidencia de latinos viviendo en Estados Unidos han demostrado que tienen 2 a 3 veces el riesgo de desarrollar demencia comparado a los que sí fueron a la alta educación. Y otro factor que afecta a la vulnerabilidad son las disparidades socioeconómicas, o sea, ser pobre, no ir al colegio, no nutrirte bien contribuye en tener mayor riesgo de deterioro cognitivo, probablemente de demencia vascular. Hay que tener en cuenta que si tú tienes algún gen relacionado a la enfermedad de Alzheimer, ahí no juega estos factores. Lo que estamos relacionados es a los factores de riesgo vascular específicamente. Y sí se puede prever qué factores podrían estar relacionados a esa vulnerabilidad social cognitiva, y en eso se está trabajando mucho. Nosotros venimos trabajando para establecer algunos índices de vulnerabilidad cognitiva que mucho tienen que ver con los problemas sociales y económicos. Nosotros en nuestra población aymara y quechua hemos determinado que esta etnicidad podría protegerte a pesar de ser hipertensos o tener alguna otra condición.
Lo que no sabemos si es genético o si es socioambiental. En otras comunidades de bajo nivel socioeconómico encontramos que la prevalencia de demencia permanece igual, pero la prevalencia de deterioro cognitivo leve, es decir, predemencia, sigue aumentando alrededor del 38 a 45%. En algunos estudios en donde nosotros estudiamos pruebas cognitivas breves y establecimos cuáles son los factores de riesgo, está buscando factores de riesgo metabólico y hacer múltiples estudios genéticos, lo que estamos encontrando es que la población quechua y aymara tiene menos probabilidad de tener APOE Epsilon 4 en relación a otras comunidades. No hay ninguna diferencia en tener APOE 4, es similar. El riesgo de APOE 4 para desarrollar enfermedad de Alzheimer no es diferente a la de otras comunidades. Y los pacientes que que son cognitivamente sanos y no tienen APOE 4 tienen mejor rendimiento que los que no la tienen. Eso podría decir que tienen algún gen que los está protegiendo o es socioambiental. Observen ustedes ahí abajo a la población aymara teniendo el 3,3% de prevalencia de APOE 4, que es más bajo, lo reportado similar a una población iraní, pero muy por debajo del 20 al 30% de otras comunidades europeas. Entonces ahí se construye un término que se llama resiliencia. Si esta resiliencia tiene que ver con que tú naciste con un cerebro predestinado en algún momento a hacer enfermedad de Alzheimer porque tienes la carga genética, tienes presenilina 1 o presenilina 2 y ¿por qué no desarrolla la enfermedad? Algo que está planteando el profesor Lopera en su población de Antioquía. ¿A qué se debe eso? Entonces, es cierto, tienes todos los factores de riesgo, pero tienes algo que te protege contra desarrollar la enfermedad propiamente, enfermedad de Alzheimer. Entonces tienes que conocer el término de resiliencia cerebral y resiliencia cognitiva. Son dos términos distintos y aquí los voy a aclarar. El término de resiliencia básicamente está relacionado a por qué tú tienes varios factores de riesgo y por qué no desarrollas tú todavía la enfermedad. Entonces, el término resiliencia en general tiene que ver con aspectos genéticos, mientras que la resiliencia cognitiva tiene que ver con volumen cerebral y eso se puede medir en diversos estudios. Nosotros planificamos en estudios de aymaras y quechuas, aparte de estudiar genéticamente, vamos a medir el volumen cerebral de estos participantes y poder conocer cuál es el término específico para nuestra población. Y Latinoamérica es MoCA Lover. Cada vez que nosotros hacemos revisiones sistemáticas de estudios de cómo Latinoamérica está evaluando a nuestra población, Minimental y MoCA son las primeras opciones. Hay más de 8 estudios de validaciones de MoCA, también hay RUDAS y también hay ese TACAP en Cuba del grupo de Jorge Gibre. Nosotros actualmente, solo buscando pruebas cognitivas breves para Latinoamérica, seguimos encontrando lo mismo. La mayoría de personas son evaluadas con MoCA. Sin embargo, en Brasil hay una prueba cognitiva muy breve que involucra tareas como denominar estos objetos, hacer una prueba de reloj y ciertas pruebas de memoria y funciona muy bien. Nosotros en Perú trabajamos con una prueba más sencilla que se llama el RUDAS, que demostró en Brasil, en Perú, en Chile y pronto en Centroamérica su validez para detectar a algunas personas con deterioro cognitivo y con demencia. Esta prueba no es una creación nuestra, fue probada primero en Australia y nosotros la validamos y se demostró que en mediana educación funciona muy bien, tiene muy buena sensibilidad. Luego fuimos a baja educación en la selva peruana, es decir, iletrados rurales, y también funciona muy bien, de tal manera que ahora podemos decir que RUDAS funciona en mediana educación, en baja educación urbana y en baja educación rural. ¿Por qué creemos que hemos comparado con Minimental? Recuerden que el Minimental es un buen instrumento, pero dado que evalúa orientación
y evalúa atención y le brinda el 50% de su rendimiento a estadios cognitivos moderados, no podría detectar deterioro cognitivo leve o demencias en estadio inicial, cosa que sí puede el MoCA. En cambio, RUDAS le brinda casi el 50% de atención a las demencias más frecuentes, memoria para buscar casos de enfermedad de Alzheimer y de fluencia verbal para incluir a la demencia vascular y la demencia frontotemporal y otras. ¿Cuál es el futuro de RUDAS? Vean ustedes que desde el 2004, desde su primera publicación en Perú, va a ser evaluado en más de 12.000 participantes en un estudio de salud global para atención primaria, y el RUDAS ha sido transportado a una tableta para evaluar estas personas que están en las comunidades de 4 ciudades grandes del Perú, donde vamos a establecer un nuevo sistema de validación basado en evaluaciones neuropsicológicas completas. Anhelamos que esto sea un plan, es decir, evaluar cognición a través de RUDAS y evaluar funcionalidad con una prueba tan sencilla de 3 minutos como la escala de Pfeffer, tener la posibilidad de que si tú tienes una prueba cognitiva breve como el RUDAS o la que quieras utilizar pero adaptada para tu población, más una prueba cognitiva, una prueba de funcionalidad breve, es decir, en 8 a 9 minutos tú podrías tener ya clasificado un caso de demencia, y te queda la visita siguiente donde tú ya pides pruebas auxiliares, imágenes que veremos poco a poco. Aquí la otra posibilidad es que tú tengas las 2 pruebas normales, así es que tú podrías decirle a las personas que tranquilos, en este momento no tienes ningún problema cognitivo y que necesitas evaluarlo en 6 meses o antes si es que tienes un caso de depresión, por ejemplo, no hay que soltarlo tan temprano, tan lejos, hay que seguirlo muy de cerca, y esa es la posibilidad. En cambio, cuando tú tienes una persona que tiene un rendimiento intermedio en una prueba cognitiva breve, pero conserva la funcionalidad, eso es un deterioro cognitivo leve. Si es amnésico, un test de alteración de memoria funciona muy bien. Si es no amnésico, el INECO Frontal Screening, todas estas baterías están validadas en Latinoamérica. También tenemos pruebas cognitivas breves que sugieran enfermedad de Alzheimer específicamente. Por ejemplo, el ACE, el Minimenta, la Pruger-Relol, la prueba de las monedas, evalúan cognición global, es decir, sugieren, incluido el RUDAS, deterioro cognitivo, pero no sugieren qué tipo de enfermedad, mientras que otras, como el INECO Frontal Screening y el FAC, te sugieren trastorno más predominante de funciones ejecutivas, tal vez demencia frontotemporal, mientras que pruebas de memoria específica es el test de alteración de memoria, el Free Acute Selective Remaining Test y la Visual Short-Term Memory Binding, que va a ser publicado en los próximos meses. De tal manera que hay algunas pruebas que sí podrían sugerir enfermedad de Alzheimer, y aquí les voy a comentar algunos aspectos de por qué es importante utilizar tareas de memoria con claves. Ustedes se acuerdan en las clases de neurociencias que la memoria es un juego de ingreso, un estímulo, el depósito en el hipocampo y luego el recuerdo. Entonces, hay pruebas que podrían sugerir eso. El registro y codificación, el almacenamiento en el hipocampo y la recuperación con claves. ¿Por qué es importante con claves? Porque tú puedes presentar estímulos y además dar las claves para diferenciar lo que el profesor Bruno Dubois nos establece diciendo: aquella persona que tiene un rendimiento con baja memoria espontánea y que no mejora con las claves, ese es un típico síndrome hipocampal. Mientras que las personas que rinden baja en la memoria espontánea, pero mejoran con las claves, eso no es memoria, eso es un problema atencional, probablemente un sujeto con déficit de atención no diagnosticado en la niñez o un problema asociado a ansiedad o a depresión. Entonces, todas las tareas de pruebas cognitivas breves que evalúen con claves son ideales, y el test de alteración de memoria y el Free Acute Selective Remaining Test recurren a ello. Por ejemplo, en el test de alteración de memoria se les dice, te voy a decir 5 palabras, escúchalas con atención, muy sencillo, dime cereza, hacha, elefante, piano, verde. El paciente repite una tras otra y le dices, ¿te acuerdas que en esa relación hay una fruta? Entonces esa es la clave. Y lo mismo para las 2 frases. Entonces, con esas tareas, el test de alteración de memoria, que es una creación del grupo de José Luis Molinuevo en Barcelona,
demostramos que en educación media funciona muy bien, con puntajes de 50 en total, de 37 hacia abajo es deterioro cognitivo leve amnésico y de 27 hacia abajo es enfermedad de Alzheimer probable. También funciona en baja educación de menos de 4 años en una población de Caraballo, al norte de Lima, muy cerca a esta ciudad de más bajo rendimiento como Puente Piedra. Y demostramos también que de 37 y de 27 había que hacer unos cortes de puntos distintos, entre 1 y 2 puntos, pero también funciona muy bien para definir cognición normal, deterioro cognitivo leve amnésico y enfermedad de Alzheimer en estadio inicial. Esta prueba, el test de alteración de memoria, también correlaciona muy bien con lo que encontramos en imágenes por resonancia magnética. Estos son nuestro grupo de pacientes que son seleccionados por test de alteración de memoria, que tienen el diagnóstico definitivo de enfermedad de Alzheimer basados en muestras de líquido cefalorraquídeo. Y lo que nosotros estamos buscando establecer es que podamos tener, porque no todos tienen el acceso a biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, pero si tienes un test cognitivo que con una imagen de resonancia correlaciona, podría ser de gran ayuda en nuestros países. Y el test de alteración de memoria correlaciona muy bien con el rendimiento en el índice de Shelton, que es esa escala donde ustedes ven disminuido el tamaño del hipocampo, y correlaciona también con el índice de atrofia parietal, que es el famoso índice de Coedans. De tal manera que los pacientes con deterioro leve cognitivo amnésico podrían tener alteraciones en el test de alteración de memoria, van a tener un índice de Shelton positivo, pero el índice de Coedans es normal. Mientras que los pacientes con enfermedad de Alzheimer, es decir, una prueba cognitiva breve sugiriendo enfermedad de Alzheimer, una imagen por resonancia magnética con índice de Shelton positivo, índice de Coedans positivo. Es cierto que algunos pacientes se nos van a escapar o podríamos incluir algunos otros casos, pero nos ayuda mucho y eso es. Además, también hemos correlacionado que el test de alteración de memoria tiene el mismo rendimiento que las mediciones en los test de líquido cefalorraquídeo, sobre todo para el tau fosforilado. De tal manera que cómo hacemos el diagnóstico en la práctica clínica diaria es una gran ayuda, porque nosotros estamos haciendo, después de seleccionar al participante, pruebas de sangre para descartar déficit de vitamina B12 y tiroides. Hay que descartar siempre que el participante haya ingerido alguno de estos medicamentos porque va a disminuir el rendimiento cognitivo. Recuerden ustedes que hay algunos medicamentos, sobre todo biperideno, que ya está claramente demostrado que por debajo de 2 o 3 puntos va a disminuir el rendimiento si la noche previa tomó biperideno, por ejemplo. Así que hay que asegurarnos de que no haya tomado esa medicación para establecer un diagnóstico. Las imágenes cerebrales nos ayudan mucho con estos test de Coedans y de Shelton que les comentaba. Luego, con la aplicación de los criterios del profesor Bruno Dubois, que es decir, síndrome hipocampal, más una prueba de resonancia magnética, tú ya tienes el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer probable. Así que para nuestras latitudes, yo creo que esto puede funcionar y es lo que aspiramos a que realizamos. En cambio, en unidades de investigación como la que manejamos nosotros, que en algunas oportunidades no siempre tenemos acceso a biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, sí podemos hacer el diagnóstico más fácilmente porque debemos hacer también evaluaciones neuropsicológicas completas, genética, punción lumbar y otras baterías que no podemos usarlas de rutina, y podemos aplicar el famoso sistema ATN para hacer diagnósticos mucho más precisos. ¿Y qué hacer con estas poblaciones? O sea, ya estamos haciendo diagnóstico, ¿qué hacer con estas poblaciones? Es decir, en estos momentos prevenir la enfermedad de Alzheimer es imposible. O sea, si tú tienes un gen y tienes la clínica, utilizar anticuerpos monoclonales es una posibilidad. Continuar con los medicamentos actuales es la gran posibilidad que tenemos, pero no podemos hacer más nada. Modificar los factores de riesgo tiene que ver con establecer políticas cuando tenemos entre 30 y 40 años de edad. Creo que yo ya me pasé ya esa etapa, trato de ahora hacer mucho más ejercicio, dormir bien, estresarme menos, pero ya pasé esa etapa donde los cambios deberían presentarse. Y el LATAM Fingers es una oportunidad. El LATAM Fingers participa en República Dominicana con la profesora
que también participó en el estudio 1066 Daisy Acosta, con una muestra importante de 100 participantes, lo que hace es tratar de replicar el Fingers original de la profesora Mia Kivipelto, original para modificar estilo de vida en personas que están por encima de 60 hasta 77 años de edad, tratando de decirle, baje de peso, coma mejor, haga ejercicio físico, no se estrese, haga interacción social, que es un estudio similar al Pointer, que es lo mismo que el Finger, pero en Estados Unidos, y Latam Fingers en nuestras comunidades. Lo que trata del Latam Finger es de decirle a las personas que tú vas a ingresar en un grupo sistemático y en el grupo flexible, y lo vamos a comparar luego cuál es el rendimiento. La hipótesis es que los que cayeron en el grupo sistemático deberían progresar menos hacia la posibilidad de deterioro cognitivo leve o demencia, porque todos estos empezaron simplemente en cognición normal, pero con factores de riesgo cardiovascular que se miden mediante el CAIDE. Y lamentablemente al grupo flexible solo se le da consejos. Cada 6 meses le decimos baje de peso, salga a correr, pero nada más. En cambio, en la intervención cognitiva, de manera sistemática, siguen un proceso de evaluación donde tienen profesores de nutrición, tienen profesores de educación física, tienen geriatras y profesionales tratando sus números, su presión arterial, su glucosa, su colesterol y todas esas alternativas, de tal manera que lo que se busca es que este grupo progrese menos hacia deterioro cognitivo o demencias. Como verán ustedes, la intervención es amplia y los resultados del Latam Finger serán publicados en los próximos 3 años. Es posible diagnosticar demencia entonces en poblaciones vulnerables, pero con pruebas cognitivas validadas y adaptadas a tu comunidad. RUDAS es una opción, ya demostramos que funciona muy bien en baja educación, tanto urbana como rural. La prevalencia se sigue incrementando de deterioro cognitivo y demencia. Para nosotros, algunas de las poblaciones interesantes, como la población nativa aymara y quechua, podría tener menor riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. No sabemos si es un gen protector o si es estilos de vida. Para eso vamos a desarrollar un estudio y los comentaremos en el futuro. Pero sí, modificar estilo de vida funciona definitivamente, así es que los invito a que modifiquen sus estilos de vida si es que aún todavía no lo están haciendo, y va a funcionar muy bien. Les agradezco por su atención. Muchas gracias. Quedo ya no para sus preguntas.